Bueno, buenos días. Os explico lo del cambio del título. Es que David estaba muy estresado. Entonces, en todas estas comunicaciones que hemos tenido, me mandó un email David, porque siempre estamos picados con lo del fútbol, para felicitarme por ganar la Liga el Madrid, ¿no? Entonces, en eso me comunicó que una de sus hijas se había pasado del Barça al Madrid. Y yo le dije, bien, la terapia neural no tiene límites, arregla el cerebro por dentro. Y entonces le dije, le ponía después, deberíamos cambiar el título de la conferencia y poner los cambios que se consiguen en el sistema cerebral con la terapia neural. Él en su estrés no debió ver que iba unido a lo de arriba y me cambió la ponencia. Pero la ponencia... Seguro que a estas alturas vas a cambiar el título por la... Claro, claro. Le dije, tenemos un hecho histórico y tenemos que contarlo. Y entonces lo unió. No suele pasar, ¿eh? Nuestro inicio fue así ya desde el principio. Pero bien, el cambio, la ponencia era si el tejido conectivo era realmente el campo interferente. Pero bien, el Cosmos quería que os dejara constancia de que se puede cambiar el cerebro con la terapia neural. Bien, no voy a entrar porque ya aviso ha habido un montón de veces, pero tenía que centrar la ponencia de alguna forma, ¿vale? Podéis dar las definiciones que queráis de lo que es un campo interferente. Podemos verlo desde distintos puntos. En el fondo, un campo interferente solo es un proceso sin resolver. Y esto tiene que ir a todos los niveles y lo que llaméis como lo llaméis, lo clasifiquéis como lo clasifiquéis. El cuerpo no puede equivocarse. Siempre hace lo mejor que puede para cómo está. Tenemos que entender de alguna forma que el cuerpo lo único que hace es hablar. Podemos no contar lo que nos pasa por la comunicación, podemos callar las emociones, pero el cuerpo habla. Lo entendamos o no, estamos hablando constantemente, estamos mostrando lo que nos ocurre. Y lo que no podemos resolver, nos pasa una pequeña factura, se queda ahí. Y eso es un campo interferente. ¿Qué es lo que pasa? Que en el proceso, cuando intentamos explicar las cosas, realmente la comunicación es compleja, aunque tengamos idiomas o tengamos lenguaje. Porque lo que estamos haciendo es contar lo que está en nuestras emociones, en nuestro alma, en nuestro conocimiento, en nuestra historia, en nuestra información ancestral, a otra persona que lo que hace es traducir, aunque hablemos el mismo idioma, y en su cerebro al final va a tener una representación y una suelta de sustancias. Entonces, durante tiempo intentamos todos crear moldes para que el otro entienda, crear representaciones para que sea más fácil. Y al final eso que hemos aceptado todos como algo real, lo convertimos en realidad. Pero no siempre es real. Tenemos que acordarnos que las cosas en su principio solo fueron bulos, teorías, formas de expresar, pero no realidades. Porque si no nos confundimos y olvidamos los inicios. Y eso es algo que vamos a intentar cambiar, al menos durante unos minutos. Fijaros que durante muchos años, si nos vamos a la historia, ya entre Sócrates y Platón, ya lo intentaban. Intentamos modificar criterios que están en el pensamiento. Pero realmente hay dos inconvenientes muy grandes y lo sigue habiendo. Y fundamentalmente son la tradición y la autoridad. Cuando algo lleva mucho tiempo instaurado, se convierte en realidad. Y solo es una costumbre, no es realidad. Con la autoridad pasa lo mismo. Cuando quien lo cuenta tiene un peso sobre el que escucha, lo acepta. Pero eso no quiere decir que sea verdad. Es difícil oponerse a algo cuando quien habla tiene el peso de los demás aceptado. Es una autoridad en la materia. A ver quién levanta el dedo y le dice, eso no es verdad. Es más fácil aceptarlo. Y la realidad de nuestro cerebro es que cuanto más gente acepta una idea, más fácil se convierte en verdad. A ver quién mueve eso. Por eso es tan difícil cambiar las cosas. Afortunadamente ahora no nos queman cuando intentamos cambiar las cosas, pero ya ha pasado desde hace mucho tiempo el que cambiar algo realmente es muy complicado.
Y esto viene unido a intentar desmontar alguna de estas teorías o bulos, pero entender que me refiero a los bulos no como algo peyorativo, simplemente a que no tiene un peso científico y que no es verdad, pero lo hemos aceptado porque nos es más fácil entenderlo así. Si nos vamos a entender lo que es un tejido, y es un breve recuerdo, porque vamos a hablar del tejido conectivo para relacionarlo con la terapia neural, realmente un tejido es algo que entendemos que es un sistema, un conjunto formado por células y por lo que llamamos matriz extracelular. Y a su vez volvemos a clasificar después la matriz extracelular y decir en qué está formado. Volvemos a poner términos. Pero veréis, el tejido es un término introducido por Bichat. Los tejidos no existen. Lo que realmente era complicado, y así se describe en los libros de histología, era entender el proceso histológico y anatómico sin el concepto de tejido. Poner en vuestra cabeza cualquier órgano, el que queráis, una parte del cuerpo, intentar entenderla sin dividirla, sin hablar de un tejido muscular, sin hablar de un tejido conectivo, sin hablar de un hepatocito, pero solo son nombres. No existe el tejido. ¿Por qué es importante esto? Porque si no nos desligamos de esa idea de tejido, parece que hablamos unos de tejido conectivo, otros de sistema nervioso, además de central o de sistema periférico o de vegetativo, como si fuera todo distinto. No es distinto. El cuerpo solo es un coloide en el que tenemos un magma, una sustancia amorfa, como la llamaron en los principios, que parece despectivo, amorfa, y que ni recordamos para qué sirve. Pero amorfa solo significa que no tiene forma, es decir, es capaz de adaptarse a la forma de quien lo contiene. Es genial. Pero solo somos eso, un coloide de ese magma, de millones de bacterias. No os olvidéis que sois un mogollón de bacterias, somos bacterias, y unas poquitas células, y fibras, y sustancias disueltas que no tienen un nombre específico y podemos llamarla iones o como queráis, o proteínas, o ponerle el nombre que queráis, pero somos eso, nada más que eso. ¿Qué pasó? Que cuando Bichat introdujo el término que venía de lo textil, porque le parecía que era fácil para entender, y didácticamente es una idea correcta, obviamente ha llegado hasta nuestros días, él describió 20 y tantos tejidos, porque todo lo que a un corte le parecía distinto le ponía nombre. Tejido muscular, tejido nervioso, tejido hepático, tejido pulmonar, todo lo que era distinto era un tejido. Después, con los años, se quedó en 4, pero solo es una clasificación. Y esos 4 tejidos simplemente es porque todos los órganos tienen composición de esos 4 tejidos. Pero podríamos hablar de un tejido hepático, porque cuando hablamos de tejido conectivo, de muscular, de nervioso o epitelial, no están los hepatocitos. Entonces, ¿qué pasa? Que los hepatocitos los dejamos fuera y son células especiales que se ven en el hígado. Sería igual de correcto los 21 tejidos de Bichat. Con eso os quiero decir que cuando estamos hablando de tejido nervioso y de conectivo como algo separado, no existe el límite. Solo tenemos un magma en el que en un sitio hay una proporción mayor de unas células llamadas neuronas y en otro sitio hay una proporción mayor de fibroblastos o de mastocitos. Pero estamos hablando de lo mismo. Y es importante que borréis algo tan metido en vuestro cerebro como es el tejido, para que entendamos que estamos todos en lo mismo. Por eso funciona, no porque pinches en un sitio donde haya una respuesta porque lo coge una terminación. No, es que estáis en el magma siempre. Y es así como es. Bien. ¿Cuál es la particularidad que si yo defiendo al tejido conectivo tengo que explicar, pero que da igual si nos olvidamos que existen los tejidos? Es esa sustancia amorfa. Esa sustancia amorfa es la mayor proporción en lo que denominamos tejido conectivo y es la mayor proporción en el cuerpo.
Y esa sustancia amorfa tiene la capacidad de conducir. Acaban de comentarlo. Tiene la capacidad de tener movimiento. Es donde ocurren todos los procesos del cuerpo. Y ahí están las terminaciones nerviosas. Claro, porque todo está dentro del magma. ¿Que a eso lo llamamos sistema nervioso? Perfecto, podéis llamarlo como queráis. Si dentro de unos años le cambian el nombre, pues le cambiaremos el nombre. Pero solo son definiciones. Sigue habiendo un coloide y sustancias dentro. Bien, la particularidad que tiene ese magma, y aunque lo veréis todo el tiempo como tejido conectivo, olvidaros, si queréis, de que es un tejido conectivo y pensad en ese magma que vosotros tratáis cuando hacéis terapia neural. Tiene una particularidad que los físicos clasifican y lo definen como fluido no newtoniano. Realmente es alucinante cómo funcionan esos fluidos. Vamos a intentar hablar desde ahí, desde la física, para que veáis otra forma de entender lo que ocurre y que lo explican los físicos. Porque cuando algo lo explican desde alguna rama de la ciencia que lleva tiempo, todos lo aceptamos. Bueno, es una forma de abrir vuestro pensamiento a aceptar el funcionamiento de este coloide. Pero, se llamara fluido no newtoniano o no, funcionaría igual de bien. Simplemente nosotros lo aceptamos como ciencia o no lo aceptamos como ciencia, pero él sigue funcionando. ¿Cuál es esa relación tan importante cuando vamos hacia la terapia neural? Evidentemente, podemos hablar de sistema nervioso, podemos hablar de tejido conectivo, podemos hablar de semiconductores, podéis clasificar desde el punto de vista de vuestro cerebro como queráis. Pero si nos vamos a la embriología, al inicio, donde no había nombres, donde todo estaba junto, como luego está, solo que diferenciado, vamos a ver que el sistema nervioso autónomo va a derivar de una capa embrionaria que es la misma del tejido conectivo de la zona de la cara, que realmente es de los sitios donde se habla que está el mayor tanto por ciento de campo interferente. Bien, y esa embriología se une en las crestas neurales. Todas esas partes que tienen nombre específico, aceptamos todos que salen de la misma hoja. Simplemente es una forma de reforzar esa conexión, pero está desde el principio, porque todo no es más que mezcla de células, fibras, magma, lo que queráis. Resulta que en ese proceso embriológico, cuando ya podemos empezar a diferenciar y a poner nombres a las cosas, la matriz extracelular, la parte de esa sustancia amorfa, es quien marca las vías migratorias para que la diferenciación embriológica ocurra. Es decir, desde el principio, evidentemente, está relacionado cuando ya lo separamos nosotros en el concepto, porque no puede ser de otra forma. Os hablaba antes, y ya os ha hablado Isar, de qué está formado ese tejido conjuntivo, esa matriz extracelular, de todo lo que tenemos aquí. Este gel, para mí, me parece la parte más curiosa, porque realmente las proteínas en nuestro cerebro ya están aceptadas, la parte química está aceptada, y nos queda esa parte física. Un breve recuerdo para que recordéis, porque los nombres nos llevan a todos al pensamiento. Un fluido simplemente, por definición, es algo que fluye, que no se opone al movimiento. Y eso es importante, porque se va a deformar. Nosotros estamos hechos por ese fluido. Entonces, en principio tenemos la capacidad de adaptarnos. Otra cosa son nuestros pensamientos y nuestras creencias que nos hacen ser rígidos, porque creemos que solo existe lo que nosotros aceptamos. Pero por definición deberíamos fluir, con lo cual nos tenemos que revisar lo que creemos, porque vamos contra natura en el momento que nos hacemos rígidos. Ese fluido, ese magma, tiene esta capacidad de soportar los esfuerzos de cizalla y los tangenciales. Antes hablaban de los mecanorreceptores y de las fuerzas de tensión y compresión que sufren las células. Bien, pues el magma sufre los otros esfuerzos. Es el que tiene la capacidad de modificar dependiendo de esas fuerzas que soporta. Simplemente son leyes físicas, los fluidos están estudiados, tienen montones de comportamientos y los hemos olvidado normalmente en medicina, porque la física la dejamos en primero de carrera y nunca más pensamos en ella, pero existe aunque no pensemos en ella. Solo un ejemplo para que lo llevemos al cuerpo. Es un principio básico que nos explica muchas veces por qué cuando nosotros notamos algo en un punto,
Es decir, la persona le puede doler un hombro, el origen está en otro sitio. Y cuando pinchamos en otro sitio, se le quita el dolor de hombro. Un fluido lo que hace es modificarse ante una fuerza que le deforma y transmite las presiones que sufre en un sitio a todas las zonas. Y dependiendo la superficie sobre la que se aplica, la fuerza va a ser mayor. Es el principio de las presas hidráulicas. Pues eso ocurre también en nuestro cuerpo. Entonces nos puede doler mucho aquí, pero el origen de la tensión puede estar aquí. Si tratamos aquí no funciona. Si tratamos aquí sí. Bien, esto es física. ¿Pones el vídeo, por favor? Puedes adelantarlo porque no explico un vídeo de vídeo cuando te he dado esto porque no hemos querido reproducirlo. Adelanta un poquito, si puedes, el vídeo, para que se haga diferente. Más hasta que empiece. En este vídeo. Correcto. Los tapones salieron disparados. Pásalo, porque va a ser largo y no quiero quedarme en esto. Simplemente es la presa neumática, cómo va que la se presión. encuentran en cada una de las ruedas. Pasa el vídeo. Sí, pero que es una... da igual, es simplemente para que veáis la presión, pero no quiero que se vaya el tiempo en esto. Quiero forzar otra cosa. Bien, hemos hablado, y lo habéis oído montones de veces, de la memoria tisular. La memoria nos sorprende a todos y pensamos, es curioso cómo recuerda algo. Y le ponemos capacidad humana, porque el recuerdo implica emoción. Simplemente es una propiedad física. Los fluidos no newtonianos tienen la capacidad de cambiar su viscosidad dependiendo del esfuerzo que soporta. Eso es una propiedad física. Entonces, cuando nosotros le aplicamos un esfuerzo, y un esfuerzo es energía, cualquier tipo de energía, emocional, traumática, electromagnética, causa infecciosa, lo que queráis, va a cambiar su viscosidad. Y en el momento que cambia su viscosidad, tiene un cambio en sus moléculas y tiene un cambio en su rigidez. Y a partir de ahí hay compensaciones. Lo bueno de esto es que siempre, siempre es reversible. La primera vez que yo oí eso a un físico, le dije, perdón, no, tiene que haber un momento en que no es reversible. Y me dijo, siempre. Y siempre, siempre. Le dije, eso no existe en medicina. Me dijo, ¿en física sí? No es posible esa diferencia. ¿Cuál es el problema? Que si no conseguimos quitar la causa, no se modifica. Pero quedaros en la cabeza en que siempre es posible, siempre, el que sea reversible. Si no lo conseguimos, es que no quitamos la causa. Tenemos que ponernos las pilas en encontrar la causa. Si la encontráis, siempre es reversible. Pon este, a ver si aquí no me he equivocado al dártelo. Es que como no he podido abrirlos... Esto sería un coloide Corn syrup dyed red. en el que podéis imaginaros que los colores sean lo que queráis que sean. Now we're going to put in corn syrup Acelera un dyed poquito green. para que se vean los colores, porfa. Porque se toman su tiempo para introducirlos y no tiene mucho sentido esperarlos. Son 3. Velo acelerando. Los van a agitar. Fijaros el cambio de color. 5 times. Y ahora déjalo ahí despacio. En el momento que lo agitan, los colores se han unificado. Y en el momento que mueven hacia atrás exactamente la misma energía que le han puesto al principio, Less than 1. vuelven a su estado original. Just 2. ¿Vale? Eso solo es una energía. Es algo que se pone energéticamente para moverlo, para mover sus moléculas. Intentar verlo a nivel microscópico. Ahí están adaptándose moléculas. Pues si lo deshacen, el color 5. va a volver otra vez a la Now we're going to go normalidad. back. Backwards 1. Puedes acelerarlo un poquito. Backwards 2. Backwards Va a volver a desmontarse todo lo que ha hecho.
simplemente porque se saca la energía que lo ha deformado. Oh, I see. Esto es consecuencia del flujo laminar. Y el flujo laminar ocurre dentro de nosotros. You have a couple of coaches. Vuelven otra vez. Y no es magia, es física. Bien, pues eso mismo nos ocurre a nosotros. Bien. ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Por qué funciona esto? Fijaros, cuando nos vamos a esas clasificaciones que nos encanta poner, llegamos hasta el citoesqueleto. Y el citoesqueleto es lo más profundo, la misma estructura que vemos dentro de ese tejido conectivo, lo llevamos a otra forma que hablamos en que es el citoesqueleto. Y es la misma conexión que llega hasta el núcleo. Y cuando llega hasta el núcleo celular, interacciona a través de estos filamentos, de estos microtúbulos, con el ADN. ¿Y qué es lo genial de todo esto? Pues que las tensiones que ocurren en todas estas estructuras pueden modificar el ADN. Cuando interactuáis en ese coloide con la terapia neural, ocurren cambios en ese fluido. Y cuando cambian ese fluido, cambian las tensiones, y cambian las células, y cambia el citoesqueleto, y cambia el ADN, y se producen factores de crecimiento. No es magia. Tiene una explicación científica absoluta. Y recordar que la ciencia solo explica lo que ya ocurría antes. Es decir, todo esto está demostrado. Han demostrado cambios en los citoesqueletos, en los que a través de unas cuentas magnéticas, poniéndolos en esas proteínas que hay en el citoesqueleto y metiéndolos en un campo magnético para meter una energía que cambiara su viscosidad y sus cambios en esas proteínas, se convierten completamente rígidas, hasta ser imposible que se muevan. Si está rígido, se alteran todos los parámetros de difusión, se alteran todos los mecanismos de nutrición, se alteran todas las funciones inmunitarias. No es posible que se alimenten, no es posible cambiar los desechos. Empieza la enfermedad. Han hecho explicaciones con esas células, poniéndolas dentro de superficies, y cuando una célula se le ponen fuerzas que la comprime, el núcleo celular interpreta que hay muchas células juntas, aunque esté aislada, y como hay muchas, empieza a hacer mecanismos de apoptosis, se suicida. Si esa misma célula es sometida a tracción, interpreta que faltan células alrededor de ella, y está sola. Y como interpreta que está sola, empieza a multiplicarse, y hace una tumoración. Responde a estímulos mecánicos, y crea cambios hasta en el ADN. Esto está estudiado desde la NASA, y eso todavía nuestro cerebro dice, uy, entonces es verdad. Lo hacen los americanos y desde la NASA tiene que ser verdad. ¿Por qué? Porque los astronautas no aguantan más que un tiempo fuera de la gravedad. Porque producen cambios celulares. No solamente hacen una osteoporosis, producen cambios en el citoesqueleto. Y como quieren tenerlos más tiempo fuera, para ver si llegamos más lejos, por aquello del poderío, pues tienen que volverlos sanos. Y no pueden, tienen un tope, por eso no viajamos más lejos. Bien, están estudiando citoesqueletos, a nosotros nos encantan, trabajan para nosotros, nos demuestran por qué funciona la terapia neural. Es reversible, siempre es reversible. Es un breve recuerdo de qué es un coloide, para que recordéis vuestros conocimientos de física. Está medido el esfuerzo que puede soportar, tiene constantes de aplicación, depende o no del tiempo que lleve, a veces sí, a veces no, porque dentro de todos los fluidos newtonianos que están clasificados, y unos se llaman de una forma u otra, con nombres muy raritos, por cierto, pero pueden aumentar la viscosidad o disminuirla en función de la temperatura, o pueden hacer lo mismo en función del tiempo, pues resulta que hay unos fluidos no newtonianos que cumplen todas y cada una de ellas, y pueden hacer todas las contrarias unas con otras. Son los del cuerpo humano. La física no puede terminar de explicarlo. Perfecto. Bien, lo importante es cuando metéis una energía, va a tener siempre la capacidad de cambiar esa viscosidad, porque va a responder y va a hacer estos patrones que acabáis de ver ahora, cómo cambiaba la conductividad, depende del movimiento browniano y de las fuerzas que se le interactúan, y puede llegar a hacer estos hidroacúmulos, que es en lo que en todas las medicinas se dice no reversible. Bien, esto siempre es reversible. Este es el funcionamiento,
ahora a ver, dale tú desde ahí, no sea que la líe, que me queda poco tiempo para que veáis cómo funciona. No sé si desde aquí puedo yo. ¿Desde aquí la puedo dar yo? No, se va atrás. Es un vídeo. A veces no. Tú lo tienes en el centro. Bueno, da igual, os lo explico si no. Está en el pendrive. Lo tienen arriba. Bueno, va a ser lío, déjalo. Ya lo veréis después. Lo podéis encontrar si podéis fluir en los newtonianos, es una cosa de internet. Es el funcionamiento de los chalecos antibalas. Se llama el Kevlar. Cuando entra un impacto, a nivel molecular veríamos en este cuadradito de Kevlar un punzón. Esa energía lo que hace es activar la energía de todas las moléculas de dentro y esas moléculas empiezan a aproximarse y empiezan a interactuar entre ellas de forma que paran el golpe. Es por lo que funcionan los chalecos antibalas y en el momento que quitas el impacto vuelven a normalizarlo. Lo podéis reproducir con maicena. La maicena es lo mismo, es un fluido no newtoniano. Si hacéis una solución de maicena y cuando lo tenéis en un bol pegáis un puñetazo, no vais a penetrar en la maicena, ni siquiera os vais a manchar los dedos. Y en esa misma disolución metéis despacio los dedos y entraréis sin ningún problema. Cambia la viscosidad dependiendo del esfuerzo que soporta. Bien, para finalizar, esa sustancia que se mueve es detectable. Todo cuerpo cuando está en desequilibrio emite un movimiento oscilatorio y hay una máquina alucinante, pero alucinante, que puede detectarlo. Se llama mano. ¿Vale? Ahora han descubierto otra más torpe que cuesta una pasta, que se llama elastosonografía. Y se utiliza para hacer alternativas a las biopsias de mama, por ejemplo, porque han detectado que dependiendo de la viscosidad que detecta en el conectivo esta máquina, pueden saber si el patrón es de cáncer o no y no hacen biopsias. Bien, pues con la mano se detecta, además podemos conectar las zonas y podemos notar dónde está la resultante y dónde está el origen, mediante palpación. Pero, como ves con la mano, pues es una máquina muy torpe. A partir de ahí, en el momento que detectéis dónde está el cambio, dónde está el campo de interferente, si pincháis después de palpar y de palpar el punto de tejido conectivo, los cambios son espectaculares porque podéis llegar hasta el citoesqueleto. Acordaros de la pobre ardillita, palpadle, aunque no exista como tejido, pero sí existe el coloide. Muchísimas gracias.